Hola gente creativa, bienvenidos a otro tutorial de diseño. En este video aprenderás a crear textos con efecto de sticker o pegatina en Canva. Así que, comencemos. Antes de empezar, un favor rápido. Si disfrutas aprender con contenido como este, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Es gratis. Apoya al canal y asegúrate de no perderte más tutoriales prácticos de Canva. Ahora sí, comencemos. Primero, vamos a texto. Agregar un título. Y escribimos nuestro texto. Cambiamos el tipo de fuente. Y el tamaño. También su color. Centramos el texto en la página. Después, vamos a efectos. Y en estilo, hacemos clic en contorno. Cambiamos el grosor a 1 y el color a negro. Ahora nos vamos a compartir. Descargar. Marcamos fondo transparente y hacemos clic en descargar. Subimos la imagen recién exportada. A continuación, agregamos una nueva página al proyecto. Cambiamos el color de fondo de la página. Ahora añadimos la imagen exportada a la página. Y la ampliamos al tamaño de la página. Después nos vamos a editar. Bajamos hasta efectos. Cliqueamos en sombras. Y elegimos la opción brillante. Bajamos hasta las opciones de sombra y realizamos los siguientes cambios. El tamaño lo cambiamos a 100. El nivel de desenfoque lo cambiamos a 0. La intensidad la cambiamos a 100. Y el color lo cambiamos a blanco. Ahora vamos de nuevo a compartir. Descargar. Y en selección de páginas, desmarcamos página 1. Clic en listo. Marcamos fondo transparente. Y hacemos clic en descargar. Subimos la nueva imagen a Canva. Eliminamos el texto en la página. Y en su lugar, añadimos la imagen que subimos recientemente. La ampliamos al tamaño de la página. A partir de este punto, los pasos se repiten 4 veces más hasta llegar a la selección de efectos de sombra. Así que aceleraré el proceso de creación hasta llegar a los detalles que ameriten nuestra atención. Vamos a editar. Bajamos hasta efectos. Clic en sombras. Esta vez elegiremos la opción contorno. Bajamos hasta las opciones de sombra y realizamos los siguientes cambios. El tamaño lo cambiamos a 1 y la intensidad la cambiamos a 80. Exportamos de nuevo la página como fondo transparente y la importamos en Canva. Repetimos de nuevo los pasos hasta llegar a la selección de efectos de sombra.
Esta vez, volvemos a elegir la opción brillante. Bajamos hasta las opciones de sombra y realizamos los siguientes cambios. El tamaño lo cambiamos a 10. El nivel de desenfoque lo cambiamos a 0. La intensidad la cambiamos a 100. Y el color lo cambiamos al mismo color del texto. Volvemos a exportar la página con el fondo transparente. Repetimos otra vez más los pasos hasta llegar a la selección de efectos de sombra. Esta vez volvemos a elegir la opción Contorno. Bajamos hasta las opciones de sombra y realizamos los siguientes cambios. El tamaño lo cambiamos a 1 y la intensidad la cambiamos a 80. Exportamos de nuevo la página con el fondo transparente. Repetimos una última vez los pasos hasta llegar a la selección de efectos de sombra. Esta vez volvemos a elegir la opción brillante. Bajamos hasta las opciones de sombra y realizamos los siguientes cambios. El tamaño a 10. El nivel de desenfoque a 0. La intensidad a 100. Y el color lo cambiamos a blanco. Para finalizar, como paso opcional, acortamos un poco las dimensiones horizontales del texto. Y así podremos seleccionar el fondo de la página para cambiar su color al mismo color del texto. Y el resultado será este simpático texto con efecto de sticker o pegatina hecho en Canva paso a paso. ¿Te gustó? Y este ha sido todo el tutorial. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Si te fue de utilidad, regálame un like y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos tutoriales prácticos y fáciles de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, gente creativa.